Miren, con los grupos que nosotros hemos tenido y hemos votado, toda patología, si nosotros entendemos el mecanismo fisiopatológico, fácilmente vamos a entender el manejo. Porque todas las patologías están en base a los mecanismos fisiopatológicos. Lo que quiere decir que, como comentaban sus compañeros, que si esto yo tengo una patología, que si esto sale así, lo que tengo que hacer es bajar. Si esto baja, tiene que subir. Entonces, si entendemos los mecanismos fisiopatológicos, nosotros entendemos fácilmente los manejos. ¿De qué se trata el tema de hoy día? Trombosis venosa. La formación de un trombo en los vasos sanguíneos. Estos pueden ser a nivel superficial, a nivel profundo, o en la estructura de los vasos que tengan algo especial. Ahí, por ejemplo, en los vasos en la vena iliaca, ¿no? Que toman un nombre especial, en este caso maltar. ¿Qué nos vamos a ocupar hoy día? Trombosis venosa profunda. La siguiente. La definición es clara. Un coágulo que se forma en las venas profundas que va a obstruir total o parcialmente este vaso, de tal forma que va a ocasionar toda una sintomatología o un cortejo sintomático que va a permitir a nosotros hacer el diagnóstico. Entonces, la siguiente, haciendo un recordatorio para ver que dónde estamos ubicados, nos podemos ubicar acá, si esto, por ejemplo, es una estructura, en este caso miembro inferior, porque la trombosis se puede dar en cualquier parte del cuerpo. Puede ser en el miembro superior, puede ser en el miembro inferior, puede ser en los pulmones, puede ser en los vasos ilíacos, en cualquier vaso que ustedes se pueden imaginar de toda la economía. Pero lo más frecuente es que se ubique en los miembros inferiores. Hay algunos estudios que realizaba anteriormente, por ejemplo, el miembro superior. En el miembro superior hay una patología, ¿cómo se llama esta patología de Payet? El síndrome de Payet, que se ubica solamente en el miembro superior. Y hay estudios especiales, incluso ganadores del premio. Pero lo más frecuente es que se ubique en el miembro inferior. Entonces recordemos esto. Si este es el miembro inferior, tenemos esta que estoy señalando aquí con mi dedo índice, la membrana, la base muscular. Todo lo que esté por debajo, si no vamos a imaginar que esto es profundo, van a ser los vasos profundos, y todo lo que esté por la parte superficial van a ser los vasos superficiales. Y es más, existe hasta una división desde el punto de vista anatómico entre que existe una prefascia y la fase superficial, donde están los vasos más superficiales, la vasafena interna, la vasafena externa, y los vasos que nosotros generalmente observamos a varios pacientes cuando tienen varices en los miembros inferiores. El día de hoy vamos a tocar los vasos profundos. ¿Y cuáles son esos vasos profundos? Los que están acá. Recuerden que acá, esto tiene un recorrido, como ustedes saben, de sobre el retorno hacia el corazón. Entonces, tenemos la pena, la pupila, en el miembro, en la pierna, vamos a tener las tibiales, la tibial anterior, la tibial posterior, y cuando llega al hueco popliteo se convierte en vena poplitea. Cuando pasa a la parte del muro, vena femoral, y eso continúa con los vasos ilíacos. Superficialmente, como habíamos dicho, también van a estar ubicados los grandes vasos. La safena externa, como ustedes saben, es retromayoral, y la safena interna que va a desembocar acá justo en este callado a la altura de la vena femoral, cerca para ingresar a la vena fácil. Gracias, porque justo acá va a haber va a cambiar la velocidad del flujo de la sangre. Entonces, vamos a tener algunos factores que nos van a ayudar a que se formen más trombos en esas zonas. La siguiente. Justo a la altura, en la parte superior, si ustedes la lámina anterior que se ve acá afuera, regresa. Justo a la altura de la vena poplitea, todo trombo que se ubique de acá, de la parte superior de esta vena poplitea hacia acá, se va a llamar trombosis venosa profunda distal, y la que está en la pierna se va a llamar trombosis venosa proximal. ¿Sí? Para tener en cuenta, porque cuando vamos a pedir unos exámenes, unas imágenes al cardiólogo, le vamos a decir: yo quiero que saques una de las venas profundas, de la parte distal, porque estoy sospechando que hay un trombo a nivel de no sé si es en la vena poplitea anterior, posterior, pero lo que sí sé es que este tiene cierta sintomatología. Eso tenemos que tener en cuenta.
podemos decir, secuencias que se van a producir. Uno que se van a producir trombos y otro que se van a producir hemorragias. El sistema de coagulación de la sangre está basado en un mecanismo de defensa. Si nosotros nos lesionamos un vaso, el organismo inmediatamente pone en marcha su mecanismo de compensación para poder bloquear y no se pierda la sangre. Y a eso se llaman los mecanismos de coagulación. Pero a su vez, el mismo organismo se autorregula. Entonces ponen mecanismos, sus mecanismos de anticoagulación, de tal forma que estos tienen que estar en equilibrio, balanceados. ¿Para qué? Para que no haya tantos trombos ni haya tanta hemorragia. Entonces va a existir un punto donde nosotros encontramos ese equilibrio. Si este es la intensidad de la coagulación, ¿sí? La coagulación, entonces si esto es coagulación, acá dice anticoagulación, si este va a ser el mecanismo de anticoagulación, si hay mucha anticoagulación, vamos a producir hemorragias. Y si va a haber la coagulación bastante exagerada, va a haber trombos. Y esto no solamente es para la parte de la venas, sino también para la parte de los émbolos cerebrales, de las secuelas pulmonares, que va a ser común. Entonces tiene que haber un equilibrio. Lo que nosotros tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Encontrar este punto de equilibrio de tal forma que no se formen trombos ni que haya mucha hemorragia. Y si hay un paciente que tiene tendencia a formar trombos, nosotros lo que tenemos que hacer es elevar este nivel para que no se produzcan más trombos y lo vamos a atender a nuestro organismo, como decir, un poco la sangre diluida. ¿Sí? Y vamos a ver con qué nosotros vamos a monitorizar para poder ver si esa sangre está muy diluida, poco diluida o nada diluida. Gracias. Efectivamente, miren, decía que estos son los mecanismos que esta lámina para recordar cómo antiguamente nosotros enfocábamos la coagulación, ¿no? Ahora en el sexto vamos a ver más adelante cómo vamos a enfocarlo, pero nos permite a nosotros tener una idea de este enfoque anterior que nosotros tenemos, ¿no? Existe una vía extrínseca, ¿sí? La vía extrínseca que está relacionada con el factor 12, 9, 11 y que al final van a activar al factor 10, ¿sí? Y por el otro lado, la vía intrínseca que está con el factor planetario, el factor tisular, que tiene que llamar las plaquetas, factor 7, 9 y 10, que también va a formar, y de acá se forma la vía común. De tal manera que esta se activa, el factor 10 activado. Este factor 10 activado va a activar el factor 2, que es la protrombina, para que se forme la trombina, y de esta manera la trombina activa al fibrinógeno. ¿Para qué? Para que se active este fibrinógeno, uno a o fibrina, y este a su vez forma la malla de fibrina. ¿Sí? De tal manera que al formarse la malla de fibrina, ya nosotros vamos a poder detener esa hemorragia que se está presentando. ¿Sí? A su vez existen mecanismos que van a bloquear para que no se, lo que decía, para mantener el equilibrio. Es decir, que haya un mecanismo de anticoagulación. Y vamos a ver que están los factores que están involucrados con la vitamina K, que se forman a nivel hepático, que están relacionados con los 2, 7, 9 y 10, y los factores de la proteína C, la proteína S, la proteína Z. Y vamos a ver otra cosa, que cuando ya se forma esa fibrina, lo vamos a tener que disolver. También el organismo utiliza un mecanismo de disolución para podernos evitar que esto se forme. Lo vamos a ver más adelante. Siguiente. Hoy en día es esto, ¿no? La teoría nueva de coagulación, ¿no? El daño vascular se produce, se reactiva el factor de Von-Willebrand, se activa el factor 7, lo activa el factor 7 activado, a su vez esto secreta algunas tromboxanos, que son los que agregan las plaquetas a su vez también se van a depositar algunos ¿cómo se llaman estos? Los que almacenan energía, la elevación de fosfato, esto a su vez atrae a las plaquetas liberan un factor que activa el factor 12 y se produce nuevamente la cascada. Y se activa el factor 10, con el 5, de tal forma que se va a formar, activa la protrombina y al final activa la trombina. A esto que se llama ahora, se llama el periodo de iniciación. Entonces nosotros vamos a ver, podemos bloquear acá, y de tal manera que ese desequilibrio se va
vamos a poder manejar de acuerdo a lo que nosotros vamos a querer. La siguiente. La segunda fase, ampliación. Porque en la primera fase, la cantidad de trombina, que si se acuerdan de la lámina anterior, que la trombina era la que activaba al fibrinógeno, entonces va a estar en cantidades insuficientes. Entonces vamos a pasar a una etapa que se llama de amplificar. ¿Qué amplificar? O sea, mejor aumentar los niveles de trombina para que las subidas puedan activar el fibrinógeno. Según la célula endotelial, antes decíamos que la célula endotelial no tiene ningún papel en este rol, pero ya sabemos que se secreta una serie de sustancias que tienen que ver incluso con su autorregulación, incluso liberación de prostaglandina, la prostaglandina y el óxido, que es una para que no se peguen las plaquetas de tal manera que no se formen trombosis. Entonces, bien, secuencialmente ya tenemos el factor de tisular que activa el 7, se activa nuevamente la trombina, y esta trombina nuevamente activa, y al final vamos a tener el 10 activado, ¿sí? A esto se llama mecanismo de amplificación. Y esto lo vamos a entender cuando vamos a ver. Y el último es la propagación. Una vez que ya tenemos la formada la trombina, se activa también el factor 13A, el fibrinógeno, la fibrina, y nosotros vamos a tener la formación del cuadro. La siguiente. Y existen mecanismos, como les decía, autorreguladores, para que bloqueen esa coagulación, no se formen trombos, porque si no teníamos nosotros cada momento que ya tengo otro trombo acá, entonces tiene que haber mecanismos para que el propio desarrollo se organice. Es muy sabio. Y nosotros lo que hacemos, ¿qué cosa es? Limitar lo que es el organismo más. Si esta antitrombina se formó la trombina, entonces yo puedo bloquear la trombina y ya este mecanismo no se va a producir la coagulación. Entonces existen mecanismos naturales como que la antitrombina, puedo bloquear la antitrombina, y si ustedes van a seguir investigando van a poder bloquear el factor tisular, pueden bloquear la proteína C, pueden bloquear, y más, el sistema fibrinolítico lo pueden activar, de tal manera que si ya se formó el coágulo, yo con ese sistema fibrinolítico que se forma con la plasmina, yo voy a poder destruir el coágulo. Entonces a eso nosotros ¿qué llamamos? Terapia fibrinolítica. Que viene un paciente con dolor torácico, ese es lo más grueso, con dolor torácico. ¿Qué pasó? Un tronco, un infarto. ¿Qué hacemos? Activamos estos factores fibrinolíticos, vamos a fibrinolisis. Ayer nos llegaba un paciente regional que estaba viviendo alteplasia, un fibrinolítico, ¿sí? Activador de... ¿Qué hace? Simplemente lo activamos, ¿para qué? Para que active a la plasmina y la proteína. La siguiente. Yo siempre he pensado que estos datos epidemiológicos yo los comparto mucho porque siempre copiamos lo que existe en otras personas y no nos dice nada de lo que nosotros tenemos en realidad. La literatura menciona, como ven ahí, una persona cada 1000 personas por año. Lo que debemos rescatar de acá es que con la trombosis venosa profunda, nosotros, si la prevenimos, es porque no queremos que nos llegue a un cuadro de trombosis pulmonar. La mayoría es un factor, cuando un paciente vemos con una trombosis venosa profunda, nosotros inmediatamente le damos tratamiento. ¿Por qué? Porque queremos evitar que ese paciente, ese cuadro se desprende y se vaya a los pulmones. Y que obtenemos un cuadro de tromboembolia pulmonar. Entonces, la anticoagulación en este caso va a ser preventiva para la trombosis venosa. Efectivamente, dice el factor de edad es un factor que tiene que ver con lo que... y evitar la facilidad. La siguiente. ¿Cuál es la causa? En realidad el organismo tampoco no conocemos. La mayoría de pacientes que tienen trombosis venosa profunda, la causa es esencial idiopática, casi el 90%. Y lo que debemos hacer es tratarla. Como vemos acá, algunos lo relacionan incluso hasta con evidencia. Fallas en las válvulas, la pared venosa está alterada, el tejido conjuntivo, la vena elástica, la muscular, la malformación, la tendencia liminar. Y existen factores que no tienen que ver directamente con lo que es como cuando nosotros vemos el tabaco como un factor de riesgo. ¿Qué pasa? Si viene el tabaco como un factor de riesgo,
puede contribuir, que contribuye a que se pueda dar esta trombosis venosa como factor esencial o definitivo de lo que es la trombosis. Y la siguiente son las secundarias, que es el 10%, donde ya vamos a ver que existe deficiencias en la pared de los vasos superficiales, la tromboflebitis, la que conocemos, lo que vemos a las mamás que van caminando y nosotros vemos algunas venas que están tortuosas en la parte inferior y que las vemos. Eso sirve como factor, pero de las conocidas, ¿no? De los factores secundarios. Siguiente. Entonces, veamos cuáles son esos factores de riesgo que están asociados a lo que es la etiología, pero de tipo esencial. Existen algunos, para tratar de agrupar acá el autor en generales, algunos fármacos, situaciones médicas, situaciones de que la comunidad está un poco aumentada y asociados a cirugía. Generales, la edad es un factor. Si ustedes tienen un paciente ya mayor de 40 años y que ha sido sometido a cirugía, tienen que estar pensando, y si le aumenta el volumen de la pierna, ya tienen que estar pensando en una trombosis como factor asociado. ¿Sí? Como embolias pulmonares previas, insuficiencia venosa crónica, el embarazo. También como otro factor, traumatismo, obesidad, viajes prolongados. Se dice incluso hasta hay algunos estudios que más de 6 horas a 10 horas ya son pacientes que están condicionados a que pueden formar trombosis venosa crónica. Anticonceptivos grandes, especialmente por ejemplo los estrógenos. Los estrógenos son unas situaciones donde incluso favorecen a que no se produzcan trombos. Pero en este caso, asociado a otros factores, esto va a contribuir a que se formen trombos. Algo contradictorio y así oscuro. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, las señoras que están en la menopausia generalmente bajan su nivel de estrógenos y tienen tendencia más a no ser trombosis venosa profunda. Y las que reciben anticonceptivos tienen tendencia a ser más trombosis venosa profunda. Otro, quimioterapia, sustancias, neoplasias, acá hay factores que imitan a los factores de coagulación. De tal manera que se liberan y activan la cascada, que habíamos visto toda esa cascada, y hay una tendencia a que haya un aumento de la coagulación. Insuficiencia venosa, ictus y la parte de... Acá que tenemos los síndromes antiprohibidos, sustancias, situaciones inmunológicas. El organismo forma anticuerpos, ataca la membrana, puede atacar la membrana mitocondrial, con la membrana citoplasmática. Ustedes saben que la membrana, la bicapa, está formada por lípidos, colinas, aminoácidos, los ácidos, los triglicéridos que están formados pero ataca a los fosfolípidos. Entonces estos, a su vez, van a formar unos anticuerpos que van a activar la cascada y pueden originar lo que es la que aumenta la coagulación. ¿No? La siguiente. Muchos años atrás, ya Vico anunciaba que todo este problema está dado por tres hechos fundamentales: la lesión endotelial, la éstasis vascular y aumento de la coagulación. ¿Sí? De tal manera que si este hace un triángulo, entonces este paciente va a tener una tendencia a la trombosis. Vico ya lo anunciaba hace muchos años. Y eso sigue en vigencia hasta ahora. Así es. Lesión endotelial. Antes, como les mencionaba, el endotelio nosotros queríamos que era pasivo. Hoy día sabemos que se eliminan una serie de sustancias. ¿Qué sustancias? Todas las que podemos asociar acá. Este es un tema de discusión, este es un tema de análisis. Nosotros hemos existido con creencias solamente para ver qué es lo que ocurre con el endotelio en cuanto a la formación de la coagulación, cómo interviene. Por ejemplo, el óxido nitroso, ¿dónde está el óxido nitroso? ¿Qué produce? Vascularización. Evita, por ejemplo, porque ustedes saben que el primer mecanismo que pone en marcha el organismo es la hemostasia primaria. ¿Y qué libera? Bloquea el óxido nitroso para que ese vaso se cierre. Entonces evita que haya un poco de coagulación. ¿Sí? La siguiente. La otra es la éstasis venosa. Habíamos visto que a nivel valvular, ustedes saben que el corazón, cuando
Cuando bombea la sangre, lo hace a nivel arterial, pero la fuerza con que va a bombear ya no es tan intensa como para que nos ayude a realizar esa sangre hacia el corazón, de tal manera que las venas, los vasos se ayudan de algunas válvulas. Estas válvulas, el flujo, si es en ese sentido, sale, y una vez que está el flujo hacia la parte superior, esto se cierra y así sucesivamente va como escalera favoreciendo el retorno. Y si esto está acompañado de la parte muscular, definitivamente esto lo va a impulsar. ¿Qué pasa? En algunos pacientes esto se está formando, hay una deficiencia de estas válvulas. De tal manera que si esto tenía una velocidad, en cambio acá la velocidad disminuye. Entonces, este es un factor para que importante. Y esto a su vez puede ser estos anticuerpos que vayan hacia la membrana, ataquen a la mitocondria o ataquen a un complejo que van a formar para que aumente la válvula. Criada de anticuerpos, lo siguiente. ¿Cómo reconocemos a estos pacientes? Generalmente, cuando llega un paciente a la emergencia, que está en emergencias, viene un paciente aumentado de volumen, con dolor y hasta a veces con sintomatología específica. Y algunos pacientes solamente vienen porque la familiar me vio que parece que tu pierna está un poco más grande que la otra. Así lo menciona. Oye, tu pierna está más grande que la otra. A ver, vamos a ver qué dice. Entonces, generalmente la mayoría de pacientes son asintomáticos, un 30-40%, por eso que nosotros no podemos a veces con un aumento de volumen decir, mire, estamos frente a una trombosis venosa profunda. Tenemos que echar mano de los factores que realmente están asociados a esta trombosis. Y el resto de pacientes ya viene un aumento de volumen, aumento del calor, todo lo que son signos inflamatorios, dolor, calor, ¿sí? Dolor, inculcación venosa. Si se tapa o se obstruye este vaso, que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Este retorno venoso va a aparecer venas que están más dilatadas, congestionadas, aumento de volumen. Acá podemos apreciar un cambio de coloración incluso de la piel. 7. En cuanto al examen físico, para poder, existen diferentes que he visto como más de 6 exámenes que se proponen para recoger la sintomatología de un paciente con trombosis venosa. Los más conocidos es el síndrome de Hoffmann. ¿Su Hoffmann? ¿Positivo? Sí, positivo. ¿Qué hace? Le doblas el pie, o sea, le realiza la dorsiflexión del pie y el paciente le dice, le duele la parte de la pantorrilla o la pierna en el lado posterior. Y el otro es síndrome de Wolff, que le presiona la parte posterior, la pantorrilla, y el paciente va a morir de dolor. 7. Para ello, si nosotros queremos hacer el diagnóstico, nos tenemos que ver varios de esos factores que le mencionaba. Y existe una escala de medición. Las escalas también algunos tienen mayor criterios, otros menos criterios, pero que la mayoría coincide con eso, con lo que están en la pizarra. Trombosis venosa son dos modelos de Rex. ¿Sí? Si existe un paciente con cáncer en el intestino, le da un puntaje 1, 1, 1, 1, si el diámetro está mayor de 3 centímetros 1. ¿Cómo nos hemos medido nosotros los pacientes? Tenemos que tener un punto fijo para poder medir. Generalmente a veces, ¿qué hacemos? A ver, coge la rótula y de ahí miren en la parte inferior unos 10 centímetros y miren la circunferencia. Error. ¿Por qué? Porque la rótula es móvil. Tóquese su rótula. Se mueve para arriba y para abajo. Y es más, si hay una demasiado rica, ya tenemos, ustedes en su psicología, sino de empatizar las cosas. ¿De dónde tenemos que tener un punto de referencia? De los maliolos. ¿Sí? Que es fijo. Maliol interno, maliol externo, de acá la parte del tobillo. ¿Cuántos centímetros de arriba? Depende de cuánto sea que a 15 centímetros de la altura del maliolo externo o externo, el diámetro de la circunferencia de la pierna estándar. Y vamos a ver qué pasa mañana con eso. Mañana, pasado, y vamos viviendo. Y eso nos va a dar una idea de lo que está sucediendo con este paciente. Otro puntaje, mayor de 3 centímetros, que está el basal, y le da un puntaje total, ¿no? Que si existe, si es mayor de 3, probabilidad alta, incluso le da un porcentaje del 75%, mayor de 2, mayor de 1 y los clasifica, ¿no? Nos ayuda bastante. Clínica,
clínica, factor de gradient, escala de Wells, ¿sí? Y si nosotros aplicamos un algoritmo fetal, ¿siempre? Estas son una forma más severa de presentación de la trombosis venosa. Inicialmente se puede destruir un trombo y nos da una coloración así, podemos decir, equivatosa. Pero si esta coloración, si ese trombo se hace más extenso, incluso abarca la vena pompítea, entonces va a haber problemas también, no solamente de la vena, sino en la arteria. De tal manera que se puede llegar a desoxigenar mayor de 5 gramos de hemoglobina desoxigenada. Ustedes saben que ya estamos frente al cuadro de cianosis. Entonces se van a producir cambios en la coloración de los miembros inferiores. Y a esto le damos gracias, según la obra de Lara, ¿no? Reciente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico para estos pacientes? Cuadro clínico es de gran ayuda, pero no nos determina el diagnóstico. Tenemos que ver aumentar la pierna, ¿sí? O aumentar el muslo, o a la altura de la vena pompítea, está con calor, le hacemos escala de Wells, y aún así no llegamos a decirles trombosis venosa. Pero basta eso si yo tengo una alta sospecha para iniciar el tratamiento, como vamos a ver más adelante. Pero yo tengo que confirmar el diagnóstico. Entonces, he hecho mano de otras pruebas para nosotros por llegar al diagnóstico. La siguiente. Miren, esta es una conmigo que he tratado de hacer para que ustedes puedan sospecha de trombosis venosa profunda, trombosis venosa profunda improbable, probable. Echamos mano del número D, positivo, negativo, si es positivo, realizo su ecodoppler, que es la prueba generalmente la que más datos nos puede brindar. No trombosis, si es positivo, tratamiento anticoagulante, tratamiento simple, y lo mismo con este lado, ¿no? Número probable, número D, positivo, negativo, ecodoppler, si es negativo, repetir a una semana, si es positivo, tratamiento anticoagulante, y si no, a su casita, para buscar otras causas. Dímelo el dímelo no es otra cosa que unos fragmentos de ese cuadro que hemos visto nosotros que se establecía como fibrina, y una sección, y uno de ellos va a ser el dímelo D. Entonces, ¿qué va a ser otra cosa? Que nos va a medir si ha habido realmente un coágulo. Entonces, cuando está elevado, me dice que sí, probablemente pueda ser un coágulo que te va a tocar medidas. Pero si no hay un coágulo, el nivel de dónde va a salir si es el número D, si es producto de la degradación del coágulo, o sea, de la fibrina. Entonces, valores que superan los 500 nanogramos por mililitros, medidos por el método de Lisa, tienen una sensibilidad del 98% y una especificidad del 58%. Siguiente. Y ahí viene lo que les quería mencionar. Número D, cuando ustedes encuentren un paciente con número D alto, no siempre es trombosis. Tienen que pensar que otras patologías pueden también aumentar este cuadro de fosfovenado, sepsis, fallo cardíaco, todo lo que tenemos. Siguiente. Y el otro examen es la ecografía venosa. Que si esta ecografía, miren acá ¿qué será? ¿Qué será esto? La fascia muscular. Entonces, ¿dónde están los vasos? El sistema venoso profundo en la parte inferior. Acá va a buscar el radiólogo los vasos profundos. Aquí, ¿qué va a estar? Va a tener dos fases. Esta es la superficial y está dividido por una fase. Aquí, ¿qué va a estar? Las apenas. Si está en el lugar donde está explorando, la safena interna o safena externa o safena mayor, no sé qué. Y acá, ¿quién va a estar? Todos los vasos superficiales, los que vemos acá en la parte de la superficie. Entonces, ¿para qué tienen que hacer? Y entre estos vasos hay comunicantes, se comunican, perforantes y comunicantes. ¿Por qué? Porque a veces hay lesiones en nuestros pacientes que tienen coágulos en la parte perforante. ¿Sí? ¿Y por qué no da tanta sintomatología? Porque si ocurre una obstrucción acá, tiene la oportunidad de ir el flujo por otro sitio y toma otras rutas y se genera el retorno venoso. Así es. Si a eso le agregamos a la ecografía, le
agregamos el doble, que no es otra cosa que mide el flujo, entonces nosotros con esa tecnología vamos a poder nosotros determinar si la vena es permeable o no es permeable. ¿Qué hacemos? Cogemos el doble y lo vemos y cogemos el traductor, y si este es un vaso, ¿qué hago? Lo presiono. Si lo presiono, ¿qué debe pasar? Las venas no tienen las 3 capas de las arterias, van a obstruir como fuera un coágulo externo o una presión externa, de tal manera que no habrá flujo. Y le pongo el doble. ¿Qué es el doble? Que es como una pintada o una coloreada que nosotros le podemos dar que me anuncia que sí efectivamente está el flujo. De tal manera que yo digo, a ver, mi traductor, le pongo el doble y me está pintando. Ah, sí está pasando. Ese vaso está permeable. Si yo le coloco acá y no hay flujo, está obstruido. Y ahí, si ya con ojo ya de radiólogo, de reserva, ustedes van a observar que ese cuadro está obstruido. Y lo identifica el vaso, y le puedo poner incluso, ver cómo está ese cuadro, cómo está, ¿no? Le puedo poner el modo B. El modo B significa que cómo está de intenso pasando el flujo. La otra cosa es que yo debo determinar desde el punto de vista de un ecodoppler la dirección del flujo. ¿Sí? ¿Por qué debemos entender la dirección del flujo? Para ver si es, poder diferenciar si la obstrucción está en una arteria, porque también nosotros tenemos trombosis arterial. Y la trombosis arterial significa que se va a arteria. Va a haber otra sintomatología. Entonces, cuando ustedes no tienen que pedir su Doppler, tienen que pedir, ¿qué es lo que desean? Un Doppler venoso, un Doppler arterial, de la profunda, la superficial, trombosis venosa alta, una baja, distal, proximal. Quieren ver la permeabilidad, quieren ver el flujo, diferenciar la arteria o la vena. Así. Si no, echamos de mano de otros exámenes, las tomografías, o si no, la pneumología, como antes lo hacíamos, colocamos aplicábamos la vena, pinchamos la vena, le aplicábamos un contraste, caso rayos X, y la pintamos. Una pneumología. Pero ¿qué hemos visto? Problemas renales, problemas de hidroflexibilidad, que ocurren y muchos problemas tenemos. Problemas de insuficiencia renal. La siguiente. Diagnóstico diferencial. ¿Con qué se puede confundir con la sintomatología? No es específica, es inespecífica. Tenemos que asociar a los factores, tenemos que ver el modelo de Wells, tenemos que ver el número de, tenemos que ver la estudio de imágenes para llegar a un diagnóstico. La sensibilidad es más alta cuando estudio de imágenes. Entonces, miren, vemos incluso hay unos datos estadísticos, ¿por qué se puede con celulitis? Bien difícil. Más se compone que la administración. Insuficiencia venosa, hematoma muscular. Otro sin diagnóstico del quiste de Baker. El quiste de Baker es como las trombosis cuando se dan a nivel popliteo, no hay una obstrucción. Entonces, ahí también tenemos bolsas sinoviales. Entonces, una bolsa sinovial que tiene un defecto puede originar si esta es la bolsa sinovial, si hay una lesión de esto, puede generar como un quiste, ¿sí? Y formar una bolsa accesoria. Entonces, cuando tienes eso, se hincha la pierna adenoica, obstruye, pero por obstrucción externa. Eso es lo que es el quiste de Baker. En la parte poplítea, no en el huevo poplíteo. Síndrome post-trombótico. Generalmente, cuando ocurre trombosis venosa profunda, esto lleva a como secuela la lesión de las válvulas. Y estos pacientes quedan con insuficiencia venosa permanente. A eso nosotros le llamamos síndrome post-trombótico, o sea, después de un trombo. Las varices en la prótesis en la rodilla, la insuficiencia cardíaca, cuando es de tipo del lado derecho, sobre todo, porque hay un aumento de edema de los miembros inferiores, ¿sí? Edema de los miembros inferiores cuando hay insuficiencia cardíaca, ¿no? Vamos y vemos, dice, uy, criterio de Flamina, edema de los miembros inferiores, ¿sí? Criterio mayor, criterio menor, de Flamina.
menor, efectivamente, la 7. Complicaciones. Somos venosa profunda recurrente, síndrome post-trombótico y la tromboembolia pulmonar. En este sí nos puede llevar a la muerte. Los cirujanos operan, bueno, su paciente, le dan el tratamiento, se infectó, de repente, una cita, por favor, la pista, ya se muere la paciente, ya se muere. Está tranquilita y de repente ahorita está que se puede disfrutar de la verdad. Nosotros vamos, los años logrando, no, y cuando días que me hacen me dicen, manejo para anticonvulsión. Todo por el ya, lo que mencionaba, si una post-trombótico hace hay cambios de coloración en forma crónica, permanente, eso es así de tipo, esos son los que generalmente están pidiendo, ¿no? Limona, lisonil, pipermela, colosar, ¿no? En las calles a veces, no sé si han visto, ¿no? O es una trombolitis superficial o así un síndrome post-trombótico, ¿no? Infecciones. De todas maneras hay que poner. A veces porque eso no se encarga, se gana tratamiento. Los objetivos del tratamiento es evitar que este coágulo se extienda. No vamos a evitar que el coágulo se forme, eso se llama prevención. Cuando nosotros tratamos un coágulo, una vez que se forma, este coágulo, como hemos visto, se ponen en marcha mecanismos que agregan más las plaquetas se movilizan en esa fase de iniciación, que activan los otros sistemas de coagulación y se va formando más el coágulo. Se extiende tanto en la parte superior como en la parte más inferior. Y este coágulo que se extiende es el que más fácilmente se puede fragmentar. Y si se fragmenta, este tronco que está formado en la vena va a pasar a convertirse en un émbolo. Y este, si viaja por todo el torrente sanguíneo, llega al pulmón y forma la tromboembolia pulmonar. Entonces, el manejo de esto es evitar que este coágulo se extienda. ¿Sí? Evitar complicaciones con esto y esto y prevenir que esto ocurra, ¿no? Esos son los objetivos que nosotros manejamos para tratamiento. Siempre. ¿Qué hacemos? Tenemos como todo tratamiento medidas generales que están. Vamos a hacer que si esto ya, si te hemos dicho que si la probabilidad aumenta cuando hay una de esas venosa, entonces ¿qué debemos hacer? Antiguamente, ¿qué hacíamos? Un trombosis se descanse ahí, no se mueva una semana, unos 15 días porque está lesionada la pierna. ¿Cómo vamos a resucitar con la pierna acá? No, hoy en día, 2 o 3 días de anticoagulación, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Movilizarlo, en todo caso hacer ejercicios a este paciente. Imitamos lo que se está produciendo desde el punto de vista fisiopatológico. La otra, algunas medidas que son comprensivas, otros tenemos que tener una buena hidratación para que el paciente, ¿no? Tanto la parte externa como la interna y la parte superficial, ¿no? Incluso hay unas recomendaciones que dan, ¿no? Y la compresión neumática, o sea, cintas, ¿la qué? Para intentar limitar los músculos, como ocurre cuando uno camina, cuando los pacientes tienen trombosis, ¿qué hacemos? Antes hacer ejercicio su bomba. Entonces ponemos los mecanismos para que esto se pueda ganar. Y la otra son las medidas específicas. ¿Cuántas medidas? Tanto lo mismo que al final digamos anticoagulación. Así es. ¿Sí? El síndrome de las medidas. Recomendación no grabada. Acá le ponemos que su vena, ¿no? O saca de un tramo o a veces se corta. O de una cortina y los sitios que son graduados tienen una determinada elasticidad, cuánto quieres, cuánto flujo debe aumentar, cuánto flujo debe disminuir. No es otra manera, la ciencia. Anticoagulación. La anticoagulación, como hemos visto, tenemos que imitar lo que hacen los anticoagulantes. Y para eso van a existir dos tipos: los que ya se han formado y vamos a evitar que están las cefalinas y sus derivados, y los que vamos a evitar que estos factores de coagulación se formen. Están los anticoagulantes orales, ¿no? ¿Qué factores acá? Los 7, 9 y 10, acá vamos a ver conocimiento. La siguiente. Empecemos con heparinas.
y ayudar de la población para las heparinas. Las heparinas ya son conocidas también, son una familia de polisacáridos que tienen un peso determinado y su actividad biológica o su actividad va a estar en relación a qué? A su peso molecular. Si tiene un peso molecular alto, van a tener una determinada actividad, menos peso molecular, otro tipo de actividad, y si es la parte más final de lo que es estas heparinas, van a tener otro tipo de actividad. Entonces, las que no son las que están, como decir, enteras, le vamos a llamar ¿qué? Heparinas no fraccionadas o clásicas. Heparina sódica y clásica, baratita. No hay heparina. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver que tenemos que tener algunos manejos, no sé qué. Antes, hace 10 años creo que nosotros utilizamos heparinas, estos tipos de heparinas, pero teníamos que tener en cuenta su monitoreo, y su monitoreo teníamos que hacerlo continuo para hacer el tromboplastina. ¿Tiene el hospital o tiene el hospital? Antes que lo hagan afuera. ¿Cuánto costaba? Por 80 soles cada tiempo para hacer el tromboplastina. La heparina, un sol, 2 soles, pero el monitoreo 80 soles. Después salió de bajo peso molecular. ¿Cuánto bajo peso molecular? 80, 100 soles. ¿Cuántas veces tenemos que hacer ese monitoreo? 6 veces. Uy, se acaban de esta cuenta, no resultado utilizar heparina de bajo peso molecular. No solo va a utilizar heparina de bajo peso molecular. Y las más tradicionales son heparinas justo de bajo peso molecular, heparinas de bajo peso molecular. ¿Quién está ahí? La más conocida, enoxaparina, betaparina, nosotros están enoxaparina, la que más utilizamos es enoxaparina por ser la más comercial. Y el último, el beta-sacárido, que decía la unidad básica, es la última fracción que se puede hacer de estas heparinas, y que tenemos el tromboplastina. ¿Tenemos en el mercado? No tenemos. ¿Tenemos en otro sitio? Sí tenemos en otro sitio. ¿Podemos utilizarlo? Sí lo podemos utilizar, es caro. ¿Sí? Tenemos en ampollas, como vamos a ver más adelante. Fotopaínos. ¿Qué podemos hablar de las heparinas? Las no fraccionadas solamente son intravenosas. ¿Sí? Nada de ventaja. Cualquier disolución lo podemos utilizar en cualquier cloruro, en cualquier, menos en lactato, porque es la reacción del vehículo no lo asocia con lactato, quieren utilizar heparina no fraccionada, no vayan a pasar por vehículos contaminados con lactato, se precipita y no actúa. Lo único, después podemos utilizarlo con cualquier solución menos con eso. Las heparinas de bajo peso molecular, vía subcutánea, incluso vienen preparaditas, como los estudios son unas jeringas que nosotros, ¿qué más lo quiere? 40 unidades, 80, 60, 80. La más comercial la de 60, por el peso que nosotros tenemos. Vienen preparadas, una jeringa no hay que estar jalando, y la otra viene en un frasquito, ¿no? 5.000 unidades por mililitro, y vienen 5 mililitros, las heparinas no fraccionadas. De tal forma que si yo quiero 5 mililitros, habrá 25.000 unidades. No sé si tengo una lámina para enseñarles cómo se disoluciona, pero si no lo menciono. Y ¿qué complicaciones me pueden pasar? ¿Se acuerdan de la primera imagen que hacíamos eso del equilibrio que podemos dar? Puede llevarlo mucho. ¿Sí? Puede haber hemorragias, por eso que tenía que hacer el tiempo para hacer el tromboplastina. Puede haber trombopenia, trombopenia, de sangración. Hay algo que nos puede indicar una lámina, heparina no fraccionada. ¿Cómo lo utilizamos? Inicialmente le colocamos un bolito de 5.000 unidades. No podemos pasar en una hora, media hora, lo que nosotros podemos estar sospechando. Pero ese es el bolo. Y después preparamos en un polutron, le agregamos a 25 miligramos por kilo de peso y le damos a 1.000 unidades por hora. Pasamos en un control y le enseñamos le indicamos a la enfermera que nos pase esas 1.000 unidades, porque está calculando de acuerdo al peso, por 800 a 1.200, nosotros utilizamos 1.000 como promedio, porque ya calculamos la dosis y le hacemos lo que pasa en una hoja. Y cada 6 horas tenemos que estar solicitando el tiempo parcial de tromboplastina. Recuerden por qué, porque si nosotros recordamos en la lámina había 2 vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca. ¿Sí?
Y la vía extrínseca, sacamos a ver. ¿Y cómo vamos a saber que estamos evaluando la vía extrínseca? Fácil. Que viene al laboratorio, saca su muestra y coloca algunas sustancias que tienen que ver con los factores 12, 9, 11 y originan la población. Y de esa manera está evaluando la vía extrínseca. En cambio, la otra vía intrínseca lo estamos evaluando ¿con qué? Con el tipo de protrombina. Y si como teníamos problemas en que el tipo de protrombina varía mucho de laboratorio a laboratorio, ¿qué hemos hecho? Vamos a estandarizarlo. O sea, mejor dicho, ¿tú qué sustancia estás utilizando para tu tipo de protrombina? Tal, ahí. Entonces, para que te alinees al estándar, multiplícalo por tanto. Y si no, ¿tú cuál? Tanto, multiplícalo por tanto. De tal manera que todos tenemos un solo indicador. Y a eso le llamamos ¿qué? El famoso INR. ¿Qué vamos a hacer el problema? Mecanismo de acción se fija en orden en antitropina 3. ¿Qué hace la antitropina 3? Activa la tropina. Y si no activa la tropina, no le activa el fibrinógeno. Y si no activa el fibrinógeno, activa la fibrina. Y si no activa la fibrina, no se forma el coágulo. Entonces, voy a favorecer la anticoagulación. Imita lo que hace el organismo. Controles. Valor normal aproximado de 25 a 40 segundos. ¿Cuánto lo debo llevar? A 1 o 2 veces más. O sea, lo debo llevar para estar anticoagulado a 60, 70, dependiendo. No puedo ver. ¿Qué pasa si yo me paso mucho de anticoagulante? Ahora tengo que favorecer un mecanismo que coagula. Neutralizo a la heparina. ¿Por qué lo neutralizo? Con sulfato de protamina. Por cada miligramo de sulfato de protamina neutraliza más o menos 100 unidades. Hace sus cálculos cuánto se utilizaba y lo mismo. Se acabó el problema. 5.000 por unidades. Fíjate. La heparina de bajo peso molecular. Generalmente, ¿qué utilizamos? Enoxaparina. Gramos, 1 miligramo por kilo. Subcutáneo cada 12 horas. Porque si lo utilizamos cada 24 horas, lo estamos utilizando como trofi preventivas. ¿Sí? Y otra cosa, las heparinas hay que ver la función renal. Porque tenemos que ajustar la dosis de acuerdo a la función renal. Doctor, para obtener los 60 unidades al paciente cada 12 horas. Oye, ¿por qué te hacen los pacientes? A los pacientes, ¿no? No sé. Vamos a ver. ¿Cuánta de creatinina? 4 de creatinina. La página. ¿Sí? Los costos son más conocidos ahora. Permiten su administración rápido, no requieren monitoreo, no requieren tiempo para hacer el trabajo por paciente. Y lo tenemos que llevar a un INR medio, ¿no? ¿De cuánto? De 2 más o menos, ¿no? De 2 o 2.5. ¿No? Válvulas cardíacas de 2.5 a 3. ¿Se siente? Los inhibidores orales. ¿Qué tiene que ver acá la vitamina K? La vitamina K va a permitir que se forme proteína S, proteína C, y la proteína C tiene que ver con que es un agente robótico, imita lo que es el organismo. Y si yo bloqueo eso, ¿qué voy a hacer? Voy a evitar que se formen los factores de coagulación que dependen de la vitamina K. ¿Cuáles son? 2, 7, 9 y 10. Por lo tanto, se altera la vida. ¿Cuáles de ellos se clasifican en qué? En cumarínicos y no cumarínicos. ¿Sí? Y dentro de los cumarínicos, la más conocida es ¿qué? La warfarina. ¿No? En otros sitios utilizan más dicumarol. Nosotros utilizamos más warfarina. ¿Cuánto vale una warfarina? 37. De 5 miligramos. Una tableta, generalmente lo modificamos en las tardes para poder al otro día de la mañana, los laboratorios finalmente de cada persona funcionan en las mañanas, no sé, que los hospitales que funcionan todo el día, o algunos centros. Entonces, colocamos en las tardes para que para poder en las mañanas
hacer el monitoreo y mientras tanto se hace la corrección de la dosis para llevar al